síncrona. Eso no quiere decir que la próxima semana, en módulo 7, por vía del foro, se mantenga activa. Por ahí vamos a estar activos. Eso por un lado. Lo otro es que el examen que yo les había dicho a ustedes, que vale 20%, que es un examen estilo cuestionario, un examen de preguntas cerradas, que va a contemplar dos temas, desviación social y estratificación social. Yo les había dicho que para la próxima semana, pero viéndolo bien, no me parece muy prematuro. Además, porque estaría inclusive, viendo aquí en el cronograma del plan de clase, me estaría violentando el mismo, el plan de clases, ¿no? Entonces, oigan bien los que están presentes para que extiendan la información al resto del grupo, en cuanto posiblemente lo voy a hacer también por el grupo WhatsApp. El examen queda pautado para el día martes 9 de febrero a las 3 de la tarde. No lo he elaborado aún, yo lo voy a elaborar. Va a empezar a la hora exacta, a las 3 en punto del día 9 de febrero. Y más o menos va a tener una duración de 20 minutos, algo así, o ya veré. Pero es muy corto dado las características del mismo. ¿Ok? Ahora bien, esto quiere decir que la próxima semana no vamos a tener clase interactiva, síncrona. Sin embargo, tenemos la plataforma de módulo 7. Si bien hay que hacer observaciones, preguntas, etcétera, háganlo por la vía del foro de estratificación social. ¿Ok? Yo voy a hacer lo propio, dado si hay una novedad, cualquier otro tipo de información de interés para ustedes, o inclusive de orden académico, para ampliar un poquito más el tema, si ustedes lo requieren, o si yo lo considero de esta manera, lo voy a hacer a partir de la próxima semana por la plataforma del módulo 7. De manera tal, pues, que van a tener el tiempo suficiente, es decir, a partir después que termine en la clase de hoy, es lo que resta de la semana, toda la próxima semana, ¿ok? Para vernos, o se van a ver ustedes en la sección de evaluaciones, donde se van a meter, ahí va a estar configurado el examen, ¿ok? Suficiente tiempo para leer el material, más las clases que doy yo, pero sobre todo para que revisen el material sobre desviación social, que es la guía esa que tienen digitalizada, y sobre estratificación social, pues como ya se los había yo sugerido y recomendado, leer a Anthony Giddens, ya después escribiré bien mejor por el grupo, el libro llamado Sociología de editorial Alianza 100, ese capítulo sobre estratificación social, léanlo por favor, porque de algún modo u otro el examen va a estar contemplado para evaluar lecturas, ¿entendido? Más allá que pueda también plantear otra pregunta de ambos temas, ¿no? Sin que necesariamente refleje literalmente lo que está en esos dos materiales que van a ser la base para el examen. ¿Okay? El examen vale 20%, ya tenemos No. el 80% de la evaluación. ¿Ok? Entonces, ¿alguien iba a hablar? Bueno, ¿está entendido esto, lo que acabo de decir? ¿Me escuchan? ¿Entendido lo que No. acabo de decir? ¿Quién dijo que no? Bonnie, no. Bueno, creo que si no hay preguntas alrededor de estas instrucciones que acabo de dar, bueno, vamos entonces a Valeria. ¿Ibas a decir algo? Valeria Medina. Profesor, se me activó el micrófono sin querer, disculpe. No te preocupes. Bueno, entonces, si es así, entonces vamos a iniciar la clase de hoy dándole continuidad a al mismo tema de estratificación social, que es el último de lo que habíamos contemplado en la última clase. Si ya podemos entonces, Alban, poner en pantalla las presentaciones y yo te digo cuál. Okay. La
la siguiente. Ajá. Arriba, un momentico la de arriba, que era donde habíamos quedado la última clase. Ok, que era sobre las imágenes de la estructura de clase. No sé si fue con el grupo de ustedes, háganmelo saber ustedes en este momento. Si yo había mandado, más que una tareita, era comentarios al respecto sobre esta parte del tema. Díganme, ¿sí o no? Bueno, ajá. Dime, Carla, ¿qué era lo que yo había dejado pendiente allí con respecto a ustedes? Nos mandó a investigar un poco acerca de qué era riqueza, que era, deme un segundo que lo tengo en un documento, ajá, qué era la riqueza, qué era renta, la teoría de este señor de Karl Watts, creo que era, que se llama, ajá, Karl Marx, y acerca de otro señor que se me olvidó investigar y que leyéramos un libro que usted nos dijo. Ah, ok. Entonces nos vamos con la. Esto lo expliqué en la clase pasada, creo que sí, ¿no? O no, o eso fue lo que quedó pendiente. Díganme ustedes. Yo estoy culminando con los demás cursos y a veces me pierdo. Háganme ustedes el recordatorio. Esto lo comentamos en la clase pasada, lo relativo a las imágenes de la estructura de clase. No, profe, eso fue una de las cosas que también mandó a buscar. Ok, ¿quién habló? Andreina Rodríguez. Ah, ok, bien. Bueno, entonces iniciamos. Una de las cosas, pues, para ampliar un poco más lo relativo a lo que son las estructuras de clase, de la estructura de clase, ¿no? Responde unas características que van más allá de la carga o el contenido material o económico que esta revisten, ¿okay? Lo cual sí explicamos la clase pasada. Y de algún modo tiene que ver con aspectos o cualidades que se derivan de ella, es decir, cuando digo de ella, de la clase, en función del condicionante o determinante que tiene el valor económico y material, y tiene que ver con lo que deja como secuela o deriva desde el punto de vista sociológico el, el concientizar cuando pertenecemos o nos identificamos con determinado estamento dentro de la escala piramidal de una sociedad. Entiéndase estrato social, entiéndase clases, ¿ok? Y entre ellas son las que están allí señaladas, ¿ok? Por eso es que Anthony Giddens habla de la importancia que reviste en el mundo de las clases sociales la imagen simbólica que representa sociológica o culturalmente esta, ¿no? Como el estatus, ¿no? El posicionamiento y lo que reviste eso en la sociedad en términos de diferencia o desigualdad. Una de ellas tiene que ver con una categoría manejada muy bien por los marxistas, que es la llamada conciencia de clase. Díganme ustedes, ¿qué evoca o qué suscita conceptualmente esta categoría de conciencia de clase? ¿Alguien me puede hablar o dar una aproximación a lo que reviste esta categoría? Y yo amplío un poquito más. Hola, profe, soy yo otra vez, Andreina Rodríguez. Ok, dime. Eh, yo encontré que la conciencia de clase es básicamente cómo tú te sientes identificado con la clase en la que estás y esta clase social como que te acepta como parte de ella. Como podría ser, yo soy clase media y la gente de clase media me reconoce como otra persona de clase media. Eh, Muy, muy bien, muy bien. Pero además, Andreina Rodríguez, creo, aparte de lo que estás diciendo tú, que me parece muy acertado, también tiene que ver, más allá de un proceso de identificación con honestamente una clase social y cómo los otros te ven en función de ello, es porque también dentro de tu accionar social esgrimes o desempeñas una serie de roles, de características como individuo, como parte de ese grupo o el grupo,
que hace que te sientas no solamente perteneciente a, sino que los demás también te legitimen tu presencia según tus condiciones de vida social. ¿Entendido? Entonces allí cuando hablamos de conciencia social, como tú muy bien lo dijiste, pues la conciencia de clase no es más que ese sentido de pertenencia, de identidad, de arraigo, ¿no? En la cual yo no solamente me apropio de las cualidades propias que como están estipuladas o estandarizadas dentro de una sociedad según las relaciones de desigualdad o diferencia, ¿no? En función de estilos de vida, ¿no? En formas como me comporto, etc. Y dentro de ese estándar o dentro de esa categoría donde yo desempeño una serie de cualidades, de roles que son propios o propios, si es que exactamente son propios de dicha clase social, eso hace que se me acentúe dentro de mi imaginario social, dentro de mi conciencia, ¿no? Todo un elemento, un registro sociológico, el cual me da identidad social, pero en términos de distingo, de posicionamiento, jerarquía, diferenciación, etc. Como tú bien lo explicabas con el ejemplo, haciendo alusión de la clase media. Yo soy clase media en función como ella está establecida, estandarizada, estipulada de acuerdo a unos valores sustantivos que van más allá de los elementos económicos y materiales, que tienen que ver inclusive con el estilo de vida. Cuando entonces yo asumo conciencia de clase. Y la conciencia de clase, como lo decía Marx, ¿no? Aunque él lo habló en otro escenario distinto a cómo se le ha dado las distintas interpretaciones hoy día, entre eso la que acabas de decir tú y la que estoy complementando yo, cuando Marx hacía alusión que habían dos clases sociales y cada quien tenía bien clarito que era la conciencia de clase, entre la burguesía y el proletariado, es decir, el obrero fabril y el capitalista, el dueño de los medios de producción. Cada quien responde a una clase social, pero al mismo tiempo a una conciencia que hace que yo tenga asidero del lugar de origen que tengo. Claro, esto es muy debatible desde el punto de vista sociológico, y ya lo veremos con movilidad social, que es el último apartado de este tema, porque la gente cuando cambia de un estamento a otro, o cambia de una posición a otra, no necesariamente su conciencia de clase se mantiene, sino cambia. Y ahí empieza todo un debate, y es cuando más habla de la llamada falsa conciencia de la realidad, cuando un individuo, una vez que va ascendiendo, movilizándose socialmente, y va dejando sus condiciones de vida originarias, que por lo general son de abajo, de un peldaño más abajo de la escala piramidal, pues reniega de su condición de origen, reniega de su vida pasada, etcétera, etcétera, ¿no? Para pasar a otro posicionamiento y jugar con eso, más que jugar, incorporarse a esos nuevos estándares de vida social, donde va perdiendo su conciencia de clase. ¿Okay? Esto es muy debatible, esto se da mucho en nuestra realidad social, sin que necesariamente, lo veamos dentro de cómo los unían los marxistas propiamente dicho, y eso es muy común que pase en nuestra sociedad. Eso es uno de los elementos de las imágenes de la estructura de clase. La siguiente no es más que la consecuencia de la que ya comentamos, ¿no? Que corresponde a las circunstancias propias de la experiencia, experiencias que tienen que ver, pues, uno, con el lugar de origen, el lugar donde provengo yo, o en el lugar donde me he mantenido yo, si fuera el caso, porque si nazco dentro de una clase social determinada y se mantiene dicha condición de vida por todo el transcurrir de mi vida social, estoy hablando que allí se mantiene, no hay ningún cambio. Y eso forma parte también de las experiencias, pero las experiencias también tienen que ver cómo me voy apropiando progresivamente de condiciones de vida que consideraba ajenas y ahorita son propias, producto, por ejemplo, de la movilidad social, que es producida dentro de una sociedad por muchos elementos que ya vamos a explicar acá. ¿Okay? Entonces, las experiencias de vida social, ¿no? Dentro de la clase juega un papel sustantivo para entender cómo ella se ubica, se halla, planteada sociológica, cultural, económicamente, inclusive políticamente dentro de una sociedad, a partir de cómo la misma sirve como mecanismo catalizador de establecer los elementos de desigualdad. Es por ello que la siguiente característica, ¿okay? Que habla de la oposición entre nosotros y ellos, es eso, pues, lo que acabo de explicar. La concepción
dentro de la estructura de clases se da por una relación antagónica, una relación de opuestos en que no solamente los elementos que tienen que ver con la supraordinación o subordinación o de esa posición vertical inferior, superior, ¿no? Es lo que nos da la idea de cómo se halla esta relación dialéctica, vamos a decirlo en esos términos marxistas, entre la relación de opuestos, ¿no? Entonces, nosotros tiene que ver con la legitimación, la legitimación a la clase a la cual pertenezco, y ellos es el medio socializador de referencia que me indica que yo no soy parte de allá, ni de ellos son parte de nosotros. ¿Okay? Se establecen bien esos grados de desigualdad y distinción, y eso forma parte de una consecuencia de la estructura de clase. Eso es muy común verlo desde el punto de vista de la cotidianidad social, ¿no? Cuando los grupos de personas, cuando se hacen sentir parte, o forman parte, o forman parte de un grupo social, en este caso, que estamos hablando de clases sociales, de un estamento, un estrato, ¿okay? Manifiestan, expresan socialmente la distinción, teniendo claro el lugar que ocupa su posición desde el punto de vista simbólico para diferenciarme de los demás. Es por ello que se habla de una relación de opuestos, que en el fondo es antagónica, ¿okay? Por lo que deriva de ello, y se acuña la categoría nosotros y ellos, ¿no? Como un elemento de distinción. El otro factor que también yo creo que ustedes lo vivimos, ¿no? Que está muy asociado a la estructura de clase, aun cuando eso no nos diga del todo lo que determina, condiciona mi lugar de pertenencia, en términos de clase, el llamado contexto, la localidad o comunidad. ¿Okay? Desde el punto de vista simbólico, el lugar espacial como referencia desde el punto de vista territorial de espacio que condiciona y determina mi condición de clase, dice mucho simbólicamente, dado el mundo de la experiencia, dado de cómo se ubican, se distribuyen, ¿no? En términos geográficos, territoriales, espaciales, los grupos sociales y por supuesto también las clases sociales. Y en función de ello se deriva toda una concepción diferenciadora de distingo, ¿no? En la cual los individuos, por el solo hecho de que el lugar sociológicamente muchas veces marca una vinculación o proximidad con una clase social, es un elemento que se suma más a estas imágenes de la estructura de clase. Comentaba en clases anteriores que esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con un ejemplo que yo siempre pongo aquí en la ciudad de Caracas. No es lo mismo el este que el oeste. Simbólicamente eso denota, ¿no? Connota, ¿no? De forma inmediata desde el punto de vista de la estandarización de lo que implica las cualidades propias de la territorialidad, una ubicación del individuo dentro de determinadas clases sociales. ¿Sí o no? No es lo mismo vivir en el este que en el oeste. ¿Sí o no? No me vayan a contestar diciéndome, bueno, por razones obvias, el este es el este y el oeste el oeste. El oeste no, no se trata de ello, se trata más bien el elemento simbólico que la ubicación, la comunidad, la localidad, muchas veces va sumando a esos aspectos diferenciadores. ¿Me entienden lo que quiero decir? Por ejemplo, si yo vivo en el este de Caracas, en un municipio determinado, por ejemplo, en la Tilla, por ejemplo, ¿okay? Eso me hace distinto, sociológicamente hablando, estoy hablando, ¿ok? En términos objetuales, o sea, académicos, siguiendo los elementos de Anthony Giddens. Me hace distinto, diferente, socialmente hablando, y así se incorpora dentro del imaginario social, con una persona que vive en el municipio Libertador, en la parroquia San Juan, por decirlo de alguna manera, o Antímano, que la tenemos ahí frente a la UCAP. Es, el lugar connota sociológicamente el
el sentido de pertenencia que ha creado o que forma parte de la construcción social derivado de la estructura de clases sociales, que si tú vives en una determinada localidad, se supone que debería tener unas condiciones económicas, sociales, culturales, recreacionales distintas al otro que vive en una distinta, ¿entendido? Entonces eso en primer plano establece unos elementos de distinción que suma más a las imágenes de la estructura de clase. Ojo, eso no necesariamente quiere decir que el que viva en el Hatillo necesariamente tiene riqueza, renta, sea profesional, tenga un estatus, una posición, unos estilos de vida, un consumo, pues que lo haga distinto al que vive en Antímano, que no puede acceder a dichos bienes y servicios. Por el contrario, puede vivir en el Hatillo, por decir, estoy poniendo ejemplo, en una bollera, qué sé yo, y no necesariamente tenga los recursos o las vías de acceso a determinados bienes y servicios como a lo mejor una persona que viva en el Antímano. Sin embargo, sociológicamente, el contexto muchas veces condiciona las imágenes de percepción que tiene la gente en función de lo que se ha derivado de las clases sociales. Y el otro elemento para culminar esta parte tiene que ver que las estructuras de clase tienen que ver con las raíces de la desigualdad. Las raíces de la desigualdad, ¿con qué tendrá que ver? Pregunto. Y doy espacio para que comenten, no solamente esta de las raíces de la desigualdad, sino las otras ya comentadas. Bueno, ¿las escucho o los escucho? Estoy esperando que intervengan o hagan preguntas, si fuera el caso. ¿Han oído ustedes cuando en la jerga común o inclusive dentro de los análisis sociales, culturales, etcétera, se habla que una determinada persona es clasista o tiene posiciones clasistas? Eso lo vimos un poco, no tanto de la perspectiva sociológica, sino antropológica cuando revisamos el término de cultura y el etnocentrismo. ¿O me equivoco? Ok, doy la palabra para que se expresen, dialoguen, reflexionen sobre lo que estamos hablando. Las personas clasistas, profesor, esas son las que discriminan por la clase social de una persona. Ajá. Cuando se emplea, utiliza el término, sí, alude a eso. ¿Okay? Sí, sí. Sí, eso es muy común aquí. Aquí también usamos términos como que elitista, Ajá. elitista y clasista. Y generalmente lo usamos más desde arriba hacia abajo. Por así, cuando hablamos de personas más pudientes, que no generalmente no socializan con personas de menor clase económica, entonces llaman a este tipo de personas clasistas o elitistas. Es muy poco común escuchar a una persona de clase baja llamarlo clasista por no querer juntarse con las personas más pudientes. Que eso pasa también, hay muchas personas que solo por ver a alguien con más dinero o con mejores beneficios ya se sienten distanciados, ya sienten que esas personas son malas, no son su tipo de persona, hay una discriminación ahí por parte de ellos y sin ninguna base realmente. Muy bien. Pero eso es menos visto. Claro, eso es dialogado. Exactamente, eso que acabas de señalar tú forman parte de los indicadores sociales que se desprenden de las imágenes de la estructura de clase. ¿Ok? Y que bueno, y que tiene que ver justamente cómo dentro del proceso de configuración en la estructura social de lo que es la llamada desigualdades o diferencias, esta es una consecuencia de ello. ¿Okay? Comentábamos que estas características que están ahí señaladas en la presentación, una de ellas tiene que ver con las raíces de la desigualdad. Las raíces de desigualdad son de orden económico, como ya obviamente lo hemos explayado,
¿no? También son de origen político, son de origen histórico, son de origen territorial, son de origen social, de origen familiar, etc. Es decir, la desigualdad, bueno, por ejemplo, un ejemplo claro, llano, concreto, que es común en todas las sociedades, es la pobreza, ¿no? Entendiendo que la pobreza forma parte de los subestándares de vida social, ¿no? Que están presentes en toda la sociedad, incluso en las llamadas sociedades complejas y desarrolladas, en las llamadas en vía de desarrollo, las llamadas comillas, tercermundistas, etc. La pobreza, ¿no? Forma parte, pues, de ese indicador social de cómo se haya argumentada, justificada, sociológica, histórica, económica y socialmente la llamada desigualdad. La desigualdad no es una condición de vida que es natural, propia de la sociedad, sino que tiene sus raíces históricas dado de cómo la misma forma parte de muchos factores que intermedian para que tal condición se dé en determinados grupos sociales. Sobre todo, cuando digo por muchos factores, son de orden económico, como ya lo indiqué, ¿no? Donde la injusticia, la mala distribución de la riqueza, de la renta, etcétera, no llega a todo, la falta de profesionalización, la falta de políticas educativas para la incorporación, acceso, integración del individuo de la sociedad, etcétera. Puedo aquí nombrar una serie de elementos o indicadores por medio de la cual la raíz de la desigualdad que tienen que ver con esa bipolarización, inclusive bien extrema, en términos de desigualdad, del por qué grupos no pueden acceder a bienes y servicios, o por qué grupos en ellos se concentra todo y en otros no, o en otros a medias, etcétera. Eso hay unas razones históricas, económicas y sociales porque eso así. Y por supuesto son disímiles, diferentes de acuerdo al tipo de sociedad. ¿Okay? Y eso hace, pues, acentuar o fortalecer en el imaginario social la condición de pertenencia a la clase social a la cual puedo pertenecer. ¿Entendido? Por ejemplo, Rodríguez hablaba mucho de la clase media, ¿no? Mucho no, cuando habló de la clase, mucho como ejemplo, en la conciencia de clase, hizo alusión a la clase media, ¿no? Que por tiempo, pues, se han debatido mucho acerca de su posición en la escala piramidal. Tan es así que clase media se le hace llamar clase media por una serie de condiciones, atributos, características que son propias de aquellas construcciones sociales que se hacen de esa posición. Pero ¿qué es un clase media? Les pregunto yo a ustedes. Ustedes me pueden decir, bueno, profesor, fácil, es el estamento intermedio entre la clase baja y la clase alta. Ah, sí, perfecto. Me lo dice etimológicamente la frase, pero no, tiene que ver con unos componentes simbólicos, culturales, económicos, sociales que ha construido la sociedad sobre la base de esa posición. Y eso hay que revisarlo muy bien o agudamente según la sociedad en la cual estemos, en la cual vivamos, ¿no? Si hacemos alusión al caso. Profesor, ajá, dígame. en ese sentido, está hablando de que todo el sistema de clases es una construcción social. A Habla veces más se llama duro. clase media. Ya va. Más alto, perdón. Que está hablando que todo el sistema de clases es una construcción social, ¿verdad? Uh-huh. Lo menciona tanto que algunos lo llaman clase media, clase baja. Yo también he escuchado sobre clase obrera, Ajá, clase X. ajá. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, en ese sentido, el sentido de la riqueza, de lo que es rico, lo que es pobre, lo que representa más de lo que es. Porque rico es aquella persona que tiene dinero, pobre es aquella persona que no tiene dinero en el sentido económico, pues. Pero el valorar la riqueza por encima de tener dinero, por encima de no tener dinero, es también una construcción social. Por ejemplo, hay muchos indígenas que podrían denominarse como clase baja o pobre, pero que realmente no tienen un mínimo interés en tener los beneficios que tiene un rico, o algún campesino que realmente no vea un beneficio en tener dinero porque lo que tiene valor para él está en el campo. No sé si me doy a entender. O sea, que el querer ser rico también es una construcción social. Perfectamente, por eso yo decía, Jorge, que
esto tenemos que evaluarlo, examinarlo sociológicamente según la sociedad, en cómo se haya dispersa, distribuida esa concepción de diferencias y desigualdades, ¿no? Fíjate, cuando ustedes revisen la literatura sociológica de distintos autores, de repente van a encontrar una pirámide donde dicen, bueno, en la cúspide de la pirámide está en la clase alta. La clase alta la representan los ricos, los representantes de las grandes corporaciones transnacionales, etc., o familias. Después están los empresarios, fíjense, estoy diciendo algo distinto a la clase alta, empresarios, etcétera. Después abajo están los profesionales, el profesional técnico cualificado, etcétera. Y si después vamos más abajo, empleados públicos, y después si vamos más abajo, los obreros fabriles de las empresas, etcétera. Después de ellas, por debajo están los campesinos, después los indígenas, y abajo están los pobres, ¿no? En algunas sociedades, a lo mejor, como tú bien indicabas, y esto ya responde ya a un elemento cultural, cuando hacías alusión de los indígenas, en una sociedad donde los valores capitalistas son los que determinan y condicionan tu posición o tu ubicación en dicha escala piramidal, a los indígenas, por sus condiciones culturales, que forman parte primero de una localidad, un contexto donde es lo llamado rural, igual que el campesinado, no reúne las condiciones estandarizadas, construidas sociológicamente o económicamente dentro de la sociedad, como para ubicarlas dentro de un estamento que pudiera estar por encima. ¿Por qué? Porque se está valorando de acuerdo a lo que acabamos de decir ahorita, entre ellos y nosotros, diferenciación, que para establecerlo rigen algunas orientaciones y directrices que son propias de lo que el valor económico determina o condiciona, ¿ok? A pesar de lo que tú bien has dicho, que por ejemplo, un indígena que vive de forma armónica, natural, no todos los indígenas, por supuesto, en su ecosistema, etcétera, el otro mundo, del cual ahorita estamos hablando, ni le interesa ni le importa, porque su armonía está allá y no entra quizás dentro del cónclave de esta fisonomía sociológica de distinciones. Igual algunos sectores campesinos, pues, que no están determinados, pero no están insertos dentro de esa construcción económica y social que dentro de la academia, dentro de las élites, dentro de los valores propios de la sociedad, establecen como elementos de distinción. Obviamente que hay distinciones y desigualdades, evidentes, pero que no entran dentro de esa lógica, ¿no? Donde, por ejemplo, el surgir, movilizarse ascendentemente para adquirir posición, rango, profesionalización, riqueza, renta, ya están en el mundo de sus valores, ¿entendido? ¿Ok? No entra, pues, no está en su conciencia, a lo mejor no de clase, sino de grupo, ¿entendido? O en su conciencia étnica, por poner el ejemplo que tú pusiste, no está entre sus valores. Sin embargo, ustedes verán, y por eso aludo que cuando revisen la literatura sociológica, cada sociólogo, cada investigador va a tener su propia metodología de establecer en esa escala piramidal los grupos que él considere como se hayan superpuestos, subordinados unos a otros, ¿ok? Y bueno, hacía alusión de la raíz de la desigualdad y por eso la de la pobreza, pero la pobreza vista en términos económicos, sociales, estandarizados y cómo se haya valorado una sociedad, eso en la llamada sociedad capitalista, ¿ok? Por ejemplo, ahorita en la llamada clase media se habla de clase media alta, clase media media, clase media baja, y cada quien se ubica de acuerdo a cómo se dan esos móviles o esas dinámicas de distinción. Lo que sí es cierto es que clase media siempre mira hacia arriba, no hacia abajo, ¿sí o no? Porque por lo general, el clase media en la sociedad capitalista proviene de abajo, ¿cierto? Y en clase media existen unos elementos, unos indicadores sociales que hacen que el individuo, los grupos pertenezcan a ellos. Y no solamente son económicos, sino también son simbólicos, tienen que ver con estilo de vida, con consumo, con formas de satisfacer algunas necesidades que no necesariamente son básicas, sino son suntuarias, etcétera, etcétera. Y entre esas, por ejemplo, la profesionalización. Ya el hecho de entre una sociedad que tú seas profesional, así estés desempleado, etcétera, ya es un indicador que te ubica en el imaginario social como parte de una clase. Y siempre se la adjudica a la clase media. La clase media siempre se la ha adjudicado que es el sector profesional, asalariado en el sector público o privado, por ejemplo,
el que tiene dentro de su estilo de vida algunos acceso a bienes y servicios determinados, etc. No igual que el de arriba ni tampoco por los de abajo, y eso se ha estigmatizado y se ha estandarizado así en la sociedad. ¿Eso es cambiante? Sí, es dinámico, sí. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo una crisis económica, etcétera, donde el sector profesional se ha venido abajo, mucha gente habla de el desclase social. El desclase social porque sus condiciones de vida estandarizadas bajaron, ¿ok? Abajo, pues. ¿Estamos claros? Es decir, tú hablas, yo creo que me ponía como ejemplo la clase pasada. Ajá. Albany. Disculpe, queda un minuto. Ok, ¿cuándo entramos nuevamente? En 10 minutos, ¿le parece? 3:50. Más o menos. Son las 3:43. las 3:50. Sí, 3:43. sí, en 10 minutos, profe. Inmediatamente. Okay. En el mismo Ya link. saben todos, 10 minutos. Ujú. Sí, sí, ya saben todas y todos. 10 minutos.